Cuando estudiamos el espacio cuántico, recordamos que hacer un cambio hacia atrás en el pasado y como hacer una renovación dura 72 horas, 3 días, como es lo que dura una resurrección, como una reconstrucción de un cambio en el pasado, ¿sí? Cuando hacemos el ejercicio del doble. Hacia el futuro es más rápido, hacia el futuro una vida de 100 años se vive en 2, 3 segundos en el sueño. Y pues después de la crucifixión en Caballo de Troya 2, iniciando, pues está el segundo viaje que hacen Eliseo y Jasón a esa época cuando Jesús ya después de ser crucificado tiene varias apariciones, ¿sí? Ese segundo viaje fue el 12 de febrero del año 73, ¿cierto? Estamos documentados en esa fecha. Y básicamente, después de que Jasón está allá, miren lo que sucede. Dice, Juan Zebedeo aplaudió a su fogoso amigo mientras Andrés, gritando por encima de Pedro, le llamaba visionario y loco de atar. La disputa se disparó, José y Elías eran incapaces de restablecer la calma y el buen sentido. Y a punto estaban de llegar a las manos cuando en mitad de aquella trifulca las llamitas de las 6 o 7 lámparas de aceite oscilaron violentamente, como tumbadas por un súbito y gélido viento, y la cámara, o sea, el cuarto, quedó a oscuras. Después de aquello, una furtiva conexión con el módulo, supe que las mechas se habían apagado alrededor de las 21:30 horas, o sea, la cuna, que era la nave que monitoreaba todo. El miedo, como un mazazo, lo confieso, me clavó al asiento. Fue tan rápido e inesperado que ninguno pudo reaccionar. Yo también experimenté aquella especie de brisa helada. Y los demás, por lo que averigüé, después coincidieron conmigo al describirla como un millón de agujas clavándose en la piel. Increíblemente para mí, para Eliseo y para cuantos miembros de Caballo de Troya tuvieron conocimiento de este hecho, la piel de serpiente que me cubría falló. La piel de serpientes era un rociado que él llevaba en nanotecnología por el miedo a ser herido por un cuchillo, por una lanza en esa época. Era como un blindaje muy delgado para evitar que un cuchillo o una lanza le hiciera daño. Como decía, fue instantáneo. Al quedarnos a oscuras, las maldiciones e improperios cesaron, y antes de que volviéramos a abrir la boca, un chisporroteo nos hizo girar los rostros hacia el fondo de la sala, concretamente hacia la zona opuesta al muro de entrada. A causa de las densas tinieblas, aquella especie de zigzagueante, infinitesimal y auscultada chispa eléctrica se destacó en el aire como un relámpago en la más negra de las tormentas. Debí quedarme lívido, del resto no puedo hablar, no les veía. El culebreo azul metálico se repitió por segunda vez, pero ahora, oh Dios, no tengo palabras. Esta vez la cabeza de la chispa rasgó la oscuridad dibujando una figura humana. Mi garganta se secó como el esparto y mi corazón, mi cerebro, mis pulmones, todo mi ser se negaron a funcionar. Nunca he sabido si estuve vivo o muerto. Con precisión matemática, como si fuera gobernada por un ordenador, la chispa, terminando el mágico recorrido, desapareció y allí quedó, nacida de la negrura, una silueta de hombre, maravillosamente perfilada por una sutil línea violeta. Recuerden que el violeta es el color de la transmutación. Y como si una cascada de luz, también violácea, se derramase de un punto indeterminado del cerebro de aquel ser, así fue colmándose la figura. Cuando toda su estructura estuvo repleta y llena de la luz mate ante nuestros ojos, apareció el volumen de un hombre luminoso. Lo siento, no tengo otra calificación. Quizá fue el miedo, no lo sé, o quizá la ausencia de sombras y de los naturales relieves. Lo cierto y verdadero es que no supe reconocerlo. Parecía la réplica de un humano, de un adulto de largos cabellos, barba recortada y túnica hasta los pies. Pero insisto, quizá todo esto solo sean suposiciones mías y siempre a posteriori. Tuvo la impresión de que el tiempo y el espacio se hubieran hecho hielo. Y de pronto los brazos de aquel ser de luz se movieron. En una situación tan crítica es difícil precisar o fijar detalles tan nimios, pero juraría que a la par que levantaba los brazos en señal de saludo, varias copas y espadas de las situadas en la curvatura del lado, el punto más cercano a la aparición, entrechocaban cayendo incluso al suelo. Y como en un sueño, aquella forma violácea habló. Fue una voz familiar que me erizó hasta el último vello. Era increíble, la voz no nacía de un punto concreto, presumiblemente de la parte superior, sino de todas y de ninguna parte a un tiempo. Llenaba la estancia, perforando mi mente como un sable. Ojalá se me hubiera ocurrido pulsar mi oído derecho. Eliseo habría sido un valioso testigo, pero mi compañero se hallaba enfrascado en las tareas de investigación de los lienzos mortuorios.
porque esos lienzos, después de que encontraron la tumba, igual fueron analizados por Caballo de Troya. La paz sea con vosotros, era él, su timbre de voz, pero su figura. ¿Por qué no pude reconocerla? ¿Por qué estáis tan asustados como si se tratara de un espíritu? Los comentarios que ahora acompañan a este suceso han sido lógicamente fruto de mis reflexiones posteriores. En aquellos momentos no pensaba, no respiraba, solo veía y sentía. El caso es que las primeras palabras de la visión, ¿cómo podría definirla mejor? No tenían demasiado sentido. Era lógico que cualquier ser humano sintiera no miedo, terror. No os dije que los principales sacerdotes y dirigentes me entregarían a la muerte, que uno de vosotros me traicionaría y que resucitaría al tercer día. Jesús de Nazaret, porque tenía que ser él, fue bajando los brazos muy despacio. Entonces prosiguió la voz. ¿A qué tantas discusiones y dudas sobre lo que manifestaron las mujeres, Cleofás, Jacobo, el mismo Pedro? Y ahora que me veis, ¿me vais a creer? Nadie respondió. ¿Quién en su sano juicio lo hubiera hecho? Uno de vosotros todavía está ausente. Cuando reunáis una vez más y sepáis con seguridad que el Hijo del Hombre ha resucitado, marchad para Galilea. Marchar para el norte, otra vez aquella consigna, tened fe en Dios, tened fe en los unos en los otros, así entraréis en el nuevo servicio del reino de los cielos. El ser hizo una brevísima pausa, era asombroso, había matices en el timbre de su voz. Permaneceré en Jerusalén hasta que estéis en condiciones de partir hacia Galilea, os dejo en paz. Y en una fracción de segundo, quizá en menos, toda la figura de luz se esfumó recogiéndose sobre sí misma, hasta que solo quedó un punto brillante, blanco como el más potente de los arcos voltaicos, en el lugar que debía ocupar el supuesto cerebro del no menos supuesto hombre. Después también ese punto se disolvió y en las retinas de mis ojos siguió ahí oscilando a cada parpadeo como cuando se observa fijamente el disco solar. Del resto de lo ocurrido en aquella estancia en la noche del domingo 9 de abril del año 30 de nuestra era, apenas sí puedo dar fe. Era el domingo de la resurrección, en la noche. No sé si transcurrió un minuto o una hora, lo cierto es que alguien rompió a aullar. Fue como un detonante, contagiados todos nos precipitamos hacia todos, buscándonos en la oscuridad con los brazos extendidos, yo el primero. Tropezamos con los divanes, dado en la mesa y entre nosotros rodando como fardo sobre el entarimado, un pánico irracional casi químico estalló en toda su magnitud. Fue la primera aparición después de la crucifixión. Bueno, igual habría que estar ahí para ver la magnitud, la resonancia, que no haya sido otro tipo de energía. Pero pues el mensaje no tenía nada extraño, era un mensaje de confirmación de lo que ya se había pactado y no era una incitación a nada ni la generación de un contrato energético. Luego se concluye que era un mensaje eh, de confirmación de este avatar que estaba corroborando lo que había pronosticado. Bueno, entonces, esto les quería contar esta Semana Santa. Los motiva a leerse los libros de Caballo de Troya y volver a pensar en su fuerza interior, en su poder personal, en regresar al espíritu, que finalmente es lo que todos estamos buscando, y que su camino de conciencia siga hacia adelante. Entonces, soy Jairo Barragán, te acompaño en tu camino de conciencia.